Ya, entonces estábamos con la medición de nivel y veíamos que el tiempo de vuelo es uno de los métodos que se utiliza para medir nivel. Entonces uno envía pulso ultrasónico, pulso electromagnético y toma el tiempo desde que se envía el pulso hasta que retorna. Tiene un emisor y un receptor y conocida la velocidad y medido el tiempo, entonces uno puede conocer la distancia. Es la ecuación más simple de la cálculo de la velocidad, una velocidad promedio, la distancia sobre el incremento de tiempo. Entonces, se utiliza, cuando se utiliza ultrasonido, se envían pulsos de frecuencia entre 20 y 40 kHz, que es el rango de ultrasonido, y típicamente entonces el tiempo de retorno, claro, obviamente depende de la distancia, pero para que tengan un orden de magnitud, los tiempos de retorno son del orden de los milisegundos, en el caso del ultrasonido, y para el caso de microondas o radar son del orden de nanosegundos. Significa que el reloj que uno usa para contar los pulsos tiene que ser eh, de kilohertz o de megahertz, dependiendo del caso, dependiendo del tipo de onda. Bueno, también se pueden utilizar, para medir nivel, se pueden utilizar sensores radioactivos. Entonces aquí hay un detector Geiger y aquí hay una pila radioactiva que está encapsulada. Este símbolo representa un encapsulamiento de plomo, de manera que la radioactividad escapa solamente por un orificio controlado. Entonces, si no hay material absorbente en el camino, gran parte de la radiación va a ser detectada por el detector. En este caso estaría en esta disposición. Tengo que grabar. Sí, sí. No, estoy grabando, bien. Lo hice automáticamente. Entonces, le decía que en este caso, en esta disposición, el, está configurado para detectar el nivel máximo. De manera que cuando el material llega a este nivel, entonces obstruye y absorbe la radiación y el detector entonces detecta menos y podría indicar de que este silo alcanzó su nivel máximo, el material dentro del silo. Ahora, la ventaja de utilizar un sensor de nivel de rayo gamma es que si ustedes se fijan, el contenedor, el silo, puede ser cerrado y no necesita que se le hagan orificios ni nada por el estilo, porque el, la radiación gamma atraviesa las paredes. O sea, la distancia molecular de esta radiación es capaz de pasar por los intersticios moleculares de las paredes del contenedor. Por lo tanto, se interviene poco el estanque. Ese es uno de los atractivos por los cuales se utiliza en la industria, es porque no hay que romper nada. Excepto que alguien se ponga en el camino de la radiación, que ahí el que se rompe es el que se pone ahí todo, el que absorbe la radioactividad. Por eso es importante que el encapsulamiento esté bien hecho, para que la radiación no escape a otros lugares, a las personas que andan circulando por el lugar. Es usual de que en las instalaciones donde se utilizan sensores radioactivos, el personal que trabaja ahí utilice unos collares, llaman, tiene un nombre esto, dosímetros, llaman unos dosímetros que son unos elementos que absorben radiación. Son más sensibles que el ser humano. Entonces, uno anda con ese collar y cada cierto tiempo, por ley, tienen que enviarse al Centro de Estudios Nucleares, obviamente bien identificado, de que tal persona es dueña de ese dosímetro para que cuente a qué radiación ha estado expuesto y que esté dentro de los límites permitidos.
Es importante entonces que si ustedes van incluso a una práctica y ven que hay dispositivos radioactivos ahí en funcionamiento, le pidan al encargado de seguridad que les, obviamente lo tienen que hacer, pero si no lo hicieran, le pidan ustedes un dosímetro para que si van a estar mucho tiempo expuestos a esa zona, eh, les puedan medir aquí a cuánta radiación estuvieron expuestos. También se pueden poner estos sensores radioactivos para hacer un barrido más amplio, dependiendo aquí de la boquilla, entonces podrían medir continuamente el nivel dentro del estanque. Eso es posible. Entonces, en vez de poner solamente un detector, se pone un arreglo de detectores para ir midiendo, obviamente con alguna corrección de la medición por el ángulo, geométricamente, para determinar qué nivel hay dentro del estanque. Obviamente, la otra característica es que el material tiene que ser absorbente, ¿no?, de la radiación. Entonces, ¿cuáles son las características de estas pilas radioactivas? Las fuentes suelen ser cobalto 60 o cesio 137. Es la fuente radioactiva. Tiene un tiempo de vida para el cobalto de 5,3 años y para el cesio 32 años. Naturalmente, la fuente radioactiva va decayendo. La energía va de 2,5 megaelectronvolt a 0,66. Y aquí está, la longitud de onda es muy pequeña de la fuente, bueno, de la emisión radioactiva, son 10 a menos 10 metros, así que no hay nada que sea un obstáculo para que pase esta onda por entre medio de las distancias moleculares, 10 a la menos 10 hasta 10 a la menos 13 metros. Así que prácticamente todo viene a ser transparente para esta señal radioactiva. Y los detectores, bueno, son contadores Geiger o scintillators también. Y aquí están las aplicaciones más comunes. Como les decía recién, puede ser para detectar nivel máximo, un solo detector al nivel máximo, o una medición continua de nivel. También se puede ingresar la fuente reactiva, la pila, dentro del estanque, en vez de tenerla aquí por fuera. Como les decía, por fuera tiene el atractivo que no hay que hacer ninguna intervención al equipo mismo donde queremos medir el nivel. En este caso acá se hizo un orificio y se metió la pila adentro del estanque y con eso se obtiene una mejor medición, pero bueno, ahí requiere intervención mecánica dentro de la instalación. Una aplicación también muy común, que es la más usada, yo diría yo, más que nivel, es medir densidad. Entonces aquí tenemos un flujómetro magnético y acá tenemos un densímetro nuclear, y que permite el conjunto, bueno, medir flujo másico, porque tendríamos aquí el caudal volumétrico y aquí tendríamos la medición de densidad. Y ya sabemos que el producto de la densidad por el caudal volumétrico nos da el caudal másico, cuántos kilos por segundo están pasando por ahí. En vez de saber cuántos metros cúbicos por segundo, que es una información útil, pero también es útil conocer la masa, cuánta masa por unidad de tiempo está circulando. Bueno, ahí está el decaimiento y la intensidad de campo. Vamos a expandir lo que tiene que ver con el tiempo de respuesta. Claro, tiempo de respuesta. Sí. Siempre hay que tener en cuenta de que los sensores no son instantáneos, o sea, no miden los cambios instantáneos de nivel. Aquí este nivel, para que sea detectado, tiene que permanecer en ese punto por un tiempo mínimo, que es el que está especificado acá. Entonces, de acuerdo con el número de tubos son el número de contadores que tiene este dispositivo receptor. El tiempo de respuesta va a ser menor mientras mayor sea la intensidad de campo, o sea, mientras la pila esté más cerca del detector. Y bueno, aquí hay una gráfica.
que puede uno usar de referencia, pero los tiempos pueden ser grandes, 14 segundos, o sea que este tipo de sensores son adecuados para procesos lentos, niveles que cambian muy lentamente. 14 segundos es un tiempo. Bueno, también en la industria las variables en general cambian lentamente, pero para los procesos que nosotros hemos estado viendo en los laboratorios acá en la universidad, esos tiempos son 14 segundos, es mucho. Estoy acostumbrado a que las cosas vayan cambiando más rápido. Pero también hay sensores más. Si uno pone 6 tubos, entonces ahí el tiempo de respuesta ya estaría del orden de los 3 segundos para intensidades bajas y muy rápidas para intensidades mayores. Bien, eso entonces en cuanto a la medición de nivel. Tenemos acá una tabla de resumen que califica, y hay una matriz que G indica que es bueno, L con limitaciones y P es malo, digamos, algún sensor malo, aquí dice P. Dice que utilizar un sensor capacitivo para medir material particulado no es bueno, es un mal sensor de nivel. Claro, porque si el nivel tiene material particulado, va a cambiar el dieléctrico de forma no continua, entonces es un mal sensor para medir nivel de un material que tiene particularmente. Un sensor bueno podría ser, a ver, este de aquí, el pesaje. Claro, el pesaje es un buen sensor de nivel donde el proceso tenga temperaturas mayores que 100 grados. El sensor de peso, bueno, ahí depende del método de medición de peso que vamos a ver más adelante, pero en general podría uno independizarse de la temperatura del ambiente. Bueno, así está resumido aquí, así que es una buena tabla. Están aquí todos los métodos que hemos visto, el método visual de vidrio, estos son manuales, la barra, el método flotador por desplazamiento, burbujeo, la presión hidrostática, pesaje, el del diapasón, que es similar al de la horquilla vibrante, su presión de rotación, plomada, conductividad, capacidad, radiación gamma, absorción y reflexión de ondas sonoras, que sería el tiempo de vuelo, reflexión guiada de microondas, también por tiempo de vuelo, y reflexión libre. Bueno, estos últimos métodos aquí son por tiempo de vuelo, cuánto tiempo demora en ir y volver la señal emitida. Y aquí están entonces los distintos tipos de medición para líquidos, para material granulado, medición de nivel, detección, esto es nivel continuo o detección, on-off o continuo. Después hay propiedades del producto a medir, susceptible de producir espuma. Hay sensores que son especialmente buenos para detectar interfaces, se llama. Ustedes han visto que, bueno, en los procesos industriales, en flotación principalmente, se van acumulando materiales de distinta densidad, con lo cual en las capas superiores hay un tipo de material, el más liviano, y en las capas inferiores hay otro tipo de material que es más pesado. Y uno por lo general está interesado en saber el nivel del material más pesado, y no está a la vista porque el otro material está sobre él. Entonces hay sensores que permiten justamente medir interfaces. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Para medir espuma, viscosidad homogénea. El de burbujeo es un buen sensor de interfase, porque por lo general el material pesado
es el que más influye en la resistencia hidrodinámica. En cambio, el material liviano que está arriba es de menor peso y por lo mismo influye menos en la presión. Así que suele ser un buen sensor para medir interfaz estos sensores de burbujeo. El de burbujeo estaba por aquí. Claro, viste. Entonces el de burbujeo es bueno para medir nivel de productos que son susceptibles de producir espuma. ¿Por qué? Porque la espuma no influye en la medición, prácticamente. Y por lo mismo uno, por la espuma no puede saber cuál es el nivel del material que está más abajo. Así que el burbujeo es un buen método de medición en ese caso. También está aquí, bueno, si él tiene viscosidad, si no es homogéneo, si el material es corrosivo, si el material del envoltorio del estanque de acero inoxidable, si el material es pulverento, granulado, si es partículas grandes, si las condiciones son de presiones inferiores a 0,5 bar, etcétera, temperaturas, las condiciones del material o del proceso mismo ambiental. Y este es un buen resumen para ayudar a seleccionar un buen sensor.